Pasa, titanes, ¿cómo andáis? Quería compartir con vosotros una reflexión sobre eh, algo que creo que es muy interesante pensar sobre ello, dedicarle un poquito de tiempo para uno entender mejor sus capacidades y cómo afronta los diferentes retos que se le plantean a lo largo de su vida, ¿no? No hace mucho estaba viendo la serie Stranger Things con mi hija mayor y yo recuerdo que a mí me pasaba también, no sé si a vosotros también os pasaba cuando erais pequeños, 8 9 10 años o menos. Yo era a través de los cómics, evidentemente no había series como las que hay ahora. eh, yo deseaba tener los superpoderes, ¿no? Como yo creo que de alguna manera todos lo hemos querido tener, al menos los varones. No sé si las niñas, en el caso de mi hija, pues se identifica con la protagonista de la serie que tiene poderes. Entonces, yo recuerdo que mi persona también le hubiera gustado de pequeño tener poderes, tipo volar o tipo mover cosas a distancia o no sé, rollos de esos, ¿no? Que insisto que a lo mejor es una tontería de unos pocos o a lo mejor es un común entre los niños, no lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, por las tardes ahora que podemos salir a jugar, jugamos con el balón y demás. Y una tarde vi que cuando el balón se alejaba ella hacía así como para pararlo con la mano. Y le digo, ¿qué haces, hija? Dice, no, estoy como 11 es la protagonista de la serie, ¿no? Estoy intentando frenar el balón. Digo, ah, muy bien y tal. Y me acordé de que a mí me pasaban también cosas similares y demás, ¿no? En su caso propiciado por la serie. Y después estuve pensando y le digo, bueno, tú sabes que los seres humanos tenemos muchos poderes, ¿no? Pero, claro, yo no sé si el término correcto es superpoder. Yo creo que lo que ella quiere desarrollar son poderes paranormales, fuera, alrededor de lo normal, ¿no? Fuera de lo normal. Yo no sé si a palabra es superpoder, ¿no? Nosotros a los superhéroes siempre les hemos asociado superpoderes, pero no sé si la terminología correcta sería poderes paranormales. Pero bueno, independientemente ya de esto, yo le dije, bueno, tú sabes que los seres humanos tenemos poderes y tenemos, desde mi perspectiva, dos superpoderes. Me dice, ¿cuáles? Y la defraudé, porque ella se esperaba que yo le explicase algún secreto de algo paranormal. Y le dije, digo, mira, tenemos muchos poderes, luego hay personas que tienen poderes particulares y tal, pero todos los humanos compartimos dos poderes, que nos diferencian del resto de seres vivos, ¿no? Oh, ¿cuál? Estaba esperando, ya te digo. Y le digo, bueno, pues el primero es la inteligencia y el segundo es la fuerza de voluntad. Y claro, una decepción tremenda, quizás como el que te hayas llevado tú ahora, ¿no? Y le digo, fíjate, digo, nosotros es verdad que todos los seres vivos tienen algún tipo de inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ayer se lo expliqué con terminología más sencilla, ¿no? Todos los seres vivos es verdad que tienen algún tipo de inteligencia que les permite vivir y sobrevivir. Pero en el caso de los humanos es manifiesto que nuestra inteligencia es la releche. Nos ha permitido llegar a la luna, si no es un fraude, y bueno, nos ha permitido desarrollar toda la tecnología que tenemos y la tecnología ha alimentado después nuestra inteligencia y se han ido dando de la mano, ¿no? Y tenemos un lenguaje hiperdesarrollado para el común de los seres vivos que existen en el planeta y también, bueno, pues hay teorías que dicen que el lenguaje retroalimenta la inteligencia o que la inteligencia es el fundamento del lenguaje. Bueno, independientemente de todo esto, que al final es verdad que todos nosotros somos inteligentes, pero yo cuando hablo de inteligencia no estoy refiriéndome a coeficiente intelectual, a hacernos un test de inteligencia y decir, bueno, pues tú estás en 100, tú estás en 90, ostras, tú en 80, ojo, bueno, tú en 120 debes de ser bastante listo y tú en 150 eres un genio. No, no estoy hablando de ese tipo de inteligencia que también se podrá medir y demás y tendrá valor. Estoy hablando de la capacidad que tenemos de resolver problemas. Para mí la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas complejos, problemas que se salen de lo habitual, de sus rutinas normales, y hacerlo de manera eficiente y sacando el máximo provecho. Yo comparo mucho, yo no tengo ni idea de ajedrez, o sea, sé 4 cosas de ajedrez, soy muy malo. De hecho, Pico de Oro me ganó jugando al ajedrez, o sea, no os digo más.
Pero es verdad que el ajedrez te plantea una serie de problemas y tú tienes que buscar dentro de una situación, un contexto determinado, el mejor movimiento, la mejor solución posible dentro de las variables que hay en el tablero dispuestas en ese momento y dentro de unas reglas. Pues la vida es algo muy similar, la inteligencia la usas para ir afrontando el día a día los diferentes retos que el día a día te propone, los diferentes problemas que surgen, algunos inventados por ti, otros creados por ti, otros que devienen de los actos que has cometido en el pasado, otros que te vienen inesperadamente por azar, otros te vienen por personas con las que contactas y sucesos que tienes con ellas, otros te vienen, bueno, imagínate, pues una fuga de agua, ¿no? Cualquier tipo de suceso que te pasa durante el día, tú desde tu inteligencia la manejas y intentas resolver ese problema o resolver esa situación de la manera más favorable para ti y normalmente con el mínimo gasto o el menor gasto energético y material posible, ¿no? Entonces, una persona inteligente es la que va resolviendo, desde mi punto de vista, va resolviendo los diferentes problemas de su vida de la manera más eficiente posible, usando la menor cantidad de energía y recursos posible, ¿no? Cuanta más eficiencia, cuanta más en este proceso, puedo considerar que eres más inteligente. Es decir, cuanto mejor resuelvas tus problemas gastando menos, tanto energía como tiempo, como recursos materiales, etcétera, puedo intuir que eres más inteligente que otra persona que frente al mismo problema gasta un montón de tiempo, gasta un montón de recursos, gasta un montón de energía, gasta un montón de dinero, etcétera. Tú imagínate un ejemplo muy sencillo. Tú tienes una fuga de agua, una persona inteligente, por poner un ejemplo absurdo y rápido que se me acaba de ocurrir, pues llama al seguro, presiona al seguro, usa su lenguaje de forma efectiva para hacer que el perito venga cuanto antes, tiene una diligencia respecto a cuándo viene el fontanero, solucionan esto y cuando están solucionando, por ejemplo, este tema, ya está avisando al señor de la pintura para que venga y pinte y lo deje arreglado. Una persona frente a ese mismo problema que usa, o sea, que menos inteligente, su acción menos inteligente, pues tú imagínate que se pone él mismo a repararlo sin tener ni idea de fontanería. Le pone un apaño a mano, lo pinta encima sin arreglar tubería. Directamente gasta dinero, gasta su tiempo en llamar al fontanero, o va y se pega con el de arriba para ver si el de arriba no sé qué, o a lo mejor pone un cubo debajo y se queda mirando cómo gotea, o no sé, es un ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero es la forma que tenemos de movernos en la vida de la manera más eficiente. Y esto se traduce en muchas cosas, es decir, tú a lo largo de tu infancia, tu adolescencia, has ido tomando un montón de decisiones, de tu juventud, de tus 20 años, has ido tomando un montón de decisiones usando ciertas capacidades intelectuales que has tenido o has ido teniendo, o has ido desarrollando, ¿no? Y en función de eso te encuentras con 32 años, por ejemplo, en un punto determinado de tu vida, que es consecuencia de todas las soluciones que has ido planteando a los sucesos y problemas que te han ido surgiendo. En ocasiones podrás decir, no, es que decidieron por mí, no, es que tomaron una decisión por mí. Y es verdad, ¿no? Es decir, en ocasiones, cuando tienes 11 años, tú no decides cambiar de ciudad, tú no decides cambiar de colegio, tú no decides tener unos padres que no sé qué, tú no decides muchas cosas, ¿no? Pero en función de lo que a ti te han dado, hay un momento en el que tú te sientas, o bien en el colegio nuevo, o bien delante de un plato de comida, o bien delante de no sé qué, y tú ahí tomas una serie de decisiones, aunque tengas 11 años. Yo esto lo destaco muchas veces en las tutorías con los niños, con los padres. Les digo, no, es que tu hijo con 8 años ha decidido, y eso es una realidad, no hacer no sé qué tareas, o no hacer esto, o ha decidido con 8 años hacer esto, o tal. Y es verdad que tú piensas a bote pronto que un niño de 8 años no tiene capacidad de decisión, y no, sí que la tiene, claro que la tiene. ¿Vale? Entonces, la inteligencia que uno tiene se puede escurrir, se puede intentar desarrollar, se puede mejorar, pero claro, te tienes que exponer a nuevos retos, te tienes que exponer a nuevas circunstancias, te tienes que exponer a nuevos contextos, etcétera, y bueno, pues eso requiere una voluntad por tu parte, ¿no? Entonces, uno de nuestros superpoderes, sin duda, es la inteligencia y la capacidad que tenemos de
analizar, determinadas situaciones y de tomar las mejores acciones posibles en esas situaciones, ¿no? De hecho, puedes plantearte decir, bueno, pues a lo largo del día de hoy, ¿cuántas decisiones voy a ir tomando y cómo me enfrento a ellas? Y podrás ir analizando la eficiencia de los actos que tienes, te vas dando cuenta de que hay cosas que vas posponiendo, te das cuenta de que ciertas cosas siempre las haces de la misma manera, nunca has decidido cambiar la forma de hacerlo y que quizás otras formas de hacer ciertas cosas que haces en tu rutina fueran más eficientes, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego, por supuesto, la inteligencia no es igual en todos los seres humanos. Hay seres humanos que tienen más capacidad de análisis, más capacidad de resolución, más capacidad de... o bien porque nacen ya con unas capacidades determinadas, cognitivas, o bien porque se han ido exponiendo en los primeros años de su vida a circunstancias que han hecho que desarrollen ciertas habilidades que otras personas no. ¿Vale? Porque yo soy de la idea absoluta de que nacemos diferentes y que después nos exponemos a la realidad y esas diferencias se acentúan o disminuyen. Entonces la inteligencia, por un lado, es una cualidad muy importante que tenemos todos los seres humanos y que debemos aprender a manejar con nuestros recursos. Es decir, una persona que no sea muy inteligente sí que puede aprender ciertos patrones y eso se ve en la escuela muy bien. Es decir, una persona, por ejemplo, con una inteligencia muy baja o límite o incluso con una discapacidad, puede aprender ciertos patrones que le faciliten la vida. Eso estamos hablando de un extremo, pero es real. Es decir, hay ciertas personas, y eso es una muestra de cómo funciona la inteligencia, es decir, hay ciertas personas muy poco inteligentes o que tienen una discapacidad o que son personas con inteligencia límite, que se denomina así y tal, suene bien o suene mal, y que esas personas es verdad que a lo mejor no pueden enfrentarse con la misma eficiencia que otras a ciertas cuestiones de la vida, pero sí que es verdad que se les enseña y aprenden ciertos patrones que facilitan su vida. Entonces, tu superpoder, que es la inteligencia, pues con la que vengas dotado de serie, más lo que te esté pasando en tu infancia, adolescencia y demás, tú vas saliendo adelante, ¿no? Y el otro superpoder es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la capacidad de trabajo que tiene una persona. La capacidad, para mí la fuerza de voluntad es mucho más que decir, por mis cojones, o no, la fuerza de voluntad también es algo multidimensional, ¿no? Y aquí ya cada uno tiene sus ideas de lo que puede ser fuerza de voluntad, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, la fuerza de voluntad es la capacidad de trabajo, la capacidad de soportar la frustración, la capacidad de soportar la presión. Básicamente es la capacidad que tiene un ser humano de tirar para adelante, la resiliencia, es decir, la capacidad que tengo de tirar para adelante para conseguir un objetivo independientemente del esfuerzo y la fuerza que haga falta para conseguir eso. Pongo un ejemplo sencillo, absurdo y muy material. Si yo tengo un peso de 100 kilos que tengo que desplazar de aquí hasta la puerta de mi casa, una persona independientemente de su fuerza física, si tiene mucha fuerza de voluntad, puede día a día ir moviendo esa piedra y lograr que llegue ahí. Una persona con poca fuerza de voluntad lo intenta y al ser tan pesado y al ser tan corto y tan pequeño el desplazamiento, lo abandona el objetivo, ¿no? Acabo de poner un ejemplo absolutamente absurdo, pero sí que me entendéis perfectamente que la fuerza de voluntad es la capacidad que tenemos de ofrecer nuestra intención a lograr un objetivo frente a una fuerza de resistencia que se opone a ello, que es básicamente la dificultad que conlleva conseguir ese objetivo. Lo puedes transferir a cualquier ámbito de tu vida. Tú imagínate, en el ámbito fitness, una dieta. Tú imagínate en el ámbito académico, estudiar materias muy complicadas. Tú imagínate en el ámbito, no sé, de pareja, soportar ciertas cuestiones de la otra persona durante un periodo de tiempo importante mientras tú permites, tras un diálogo y una decisión común, que esa persona cambie ciertas cuestiones de sus hábitos o lo que sea, no sé. Como no hago guiones, estoy pensando sobre la marcha, ¿no? Pero sí que es verdad que la fuerza de voluntad para mí engloba muchas cosas. Y por eso puedo sincretizar. Puedo meter muchas cosas dentro del concepto de inteligencia y fuerza de voluntad y simplificar mi pensamiento de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Estos dos superpoderes o poderes humanos, tú imagínate, y aquí esta es la parte más práctica de todo esto, tú imagínate
Tú imagínate 4 personas diferentes. La primera de ellas, imagínate que tiene mucha inteligencia y mucha fuerza de voluntad. Probablemente el éxito en su vida, sea una realidad, es decir, que pueda lograr sus objetivos, porque es una persona muy inteligente y con mucha fuerza de voluntad. Después imagínate una persona que no es muy inteligente y que no tiene mucha fuerza de voluntad. Probablemente su vida tienda hacia el fracaso. Después imagínate una persona muy inteligente con muy poca fuerza de voluntad. Probablemente sea una persona cuya vida se desaproveche. Y tú imagínate un genio de estos que bueno, pues queda relegado y no deja huella pudiendo dejarla. Una persona muy inteligente con muy poca fuerza de voluntad probablemente desaproveche su vida. Y luego tú imagínate una persona poco inteligente pero con mucha fuerza de voluntad. Probablemente también, pienso yo, alcanza un nivel de éxito muy aceptable. Evidentemente, esto es reducir las cosas, y muchas veces reducir las cosas puede ayudarnos a simplificar y entender la vida, pero luego hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de mala suerte y suerte, hay cuestiones de la familia, hay cuestiones totalmente inesperadas. Yo siempre digo que la vida es una continua negociación con la incertidumbre, o sea, tú puedes ser muy inteligente y tener muchísima fuerza de voluntad y fracasar, pues porque tu vida ha sido una putada y porque te han pasado cosas que, bueno, con las que de alguna manera no has podido lidiar. Estoy generalizando para que podamos analizar qué tipo de personalidad o qué tipo de persona somos nosotros y por qué puede ser que estemos o no alcanzando nuestras metas. Sobre todo, si las estamos alcanzando, tú tira por donde estás haciendo las cosas, pero si no las estás alcanzando, analiza de estos dos factores si te estás enfrentando correctamente, estás desplegando las soluciones adecuadas, estás analizando correctamente tus circunstancias, es decir, estás usando correctamente la inteligencia para resolver tus problemas, y después valora, gradúa tu capacidad de esfuerzo, el tiempo que dedicas para obtener unos resultados determinados. Porque muchas veces fracasamos y no sabemos dónde está el origen del fracaso. Y una reflexión de este tipo te puede llevar a ti a analizar por qué estás fallando. Conócete a ti mismo y no tendrás rival bajo el cielo. Es un dicho oriental de las artes marciales, del budo y demás. No sé de dónde salió, pero vamos, conócete a ti mismo y no tendrás rival bajo el cielo. Y en ese conócete a ti mismo es conocer los recursos de los que dispones, las capacidades que tienes, y en función de eso actuar. Es decir, algo muy sencillo, si yo soy una persona poco inteligente y con poca fuerza de voluntad y yo dedico 12 años a las oposiciones de juez, es bastante probable que esos 12 años sean bastante improductivos, lo pase muy mal y no esté consiguiendo nada. Y dices, joder, es que he perdido 12 años de mi vida. No, es que no te conoces a ti mismo y te has planteado una serie de retos o te has planteado una serie de objetivos inalcanzables para tu persona. Y ahí hay otra reflexión muy importante, y es decir, no todos podemos llegar a donde queremos. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Todos estos gurús que hay por ahí diciéndote, vamos a por tus sueños, tú puedes, yo he podido, tú puedes, porque no sé qué. No señor, no señor. No todos podemos lograr cualquier objetivo. Que fulanito haya logrado llegar a no sé dónde, a qué tal, es que fulanito no eres tú. Y tú a lo mejor puedes rebasar a fulanito en 10.000, o tú a lo mejor con tus capacidades, tus recursos, tus circunstancias, puedes echar todo lo que tienes dentro y no te da para llegar. Y eso es una cosa que tienes que ir asumiendo. Y en función de eso decir, bueno, pues yo soy así, yo tengo esto, yo puedo llegar a desarrollar esto, y en función de esto yo puedo llegar a estos objetivos y plantearte objetivos realistas. ¿Vale? Y tienes un periodo de tiempo, que es hasta los 20 y pocos años, en los que tú debes de conocerte, debes de desarrollar tu capacidad de autoobservación para conocerte y decir, bueno, pues yo tengo que tender hacia aquí o tengo que tender hacia allá, porque si no mi vida va a ser un fracaso. ¿Vale? Y es verdad que siempre nos podemos reinventar, y esa es una clave muy importante, esa flexibilidad para reinventarnos podría ser otro poder, pero yo lo metería también dentro de la inteligencia. Y así, insisto, nuevamente simplifico las cosas. Pero es verdad que si no te conoces a ti mismo, o tú te pones a decir, no, a mí me pasa muchísimo en el colegio con los niños, y ahora que estoy en el instituto igual, hay niños que quieren una serie de cosas, y tú ya ves
que por muchos recursos que les pongas, que pongan en su casa, difícilmente van a poder llegar a eso. Entonces dices, no, la fuerza de voluntad. Si a mí un niño con mucha fuerza de voluntad, lo que se conoce como hormiguita en el mundo del colegio, un niño hormiguita que es un niño que trabaja todos los días, trabaja poquito, o sea, trabaja mucho, poquito a poco, con mucha dedicación, un niño de ese tipo, pero que es poco inteligente, te viene a pedir más, ese tipo de niños compensan sus pocas capacidades cognitivas, si se puede decir así, con una capacidad de trabajo, y entonces, lo que he dicho antes, esos 4 tipos de personas, puedes decir, vamos a por ello, vamos a intentarlo, porque el niño está dispuesto a trabajar para lograrlo. Pero hay casos en los que hay niños que no tienen nada de fuerza de voluntad, no se es fomentado en su casa la fuerza de voluntad, son niños muy poco inteligentes y tienen sueños o tienen aspiraciones muy altas. Y tú, en ese momento, tú ves el problema. Viene la familia, te habla, tú les dejas todo muy claro de que si quieren intentarlo, podemos intentarlo, pero de antemano muchas veces, si realmente has acertado en el conocimiento del niño, ves que el fracaso está servido. Y pasan las semanas, pasa el trimestre, y efectivamente el niño lo único que está generando es frustración. Y llega un momento en el que el niño está absolutamente frustrado en el mundo académico. ¿Por qué? Porque la exigencia que se ha tenido para con él, con las capacidades y la fuerza de voluntad que ha tenido, no han sido parejos. Y se genera una frustración académica que conlleva un fracaso escolar. Por eso, en el colegio, en la ley educativa, se habla tanto de individualizar, para evitar exactamente eso. Lo que ocurre que en muchas ocasiones, los sueños del niño o los sueños de la familia luchan contra esa individualización. Y luego, hay una cosa que pasa en la escuela que también es transferible al mundo adulto, y es pensar que todos pueden llegar a donde quieran. Y esto es muy feo decirlo, y esto no vende nada, y esto queda fatal decirlo, pero no todos podemos llegar a donde hubiéramos querido llegar, o donde queremos llegar. Y eso es una toma de conciencia muy importante, y es una cuestión muy importante, asumir. Y muchas veces tú con 12 años, 13 años, ves familias que piensan que sus hijos tendrán que llegar a ser neurocirujanos, o tendrán que llegar a ser no sé qué. Está muy bien, está fenomenal, y jamás hay que cortar las alas a alguien, pero tenemos que tener mucho cuidado a la par con la frustración que puede generar el hecho de que a un niño desde pequeño se le diga, no, es que tú vas para, no sé, biotecnólogo que va a descubrir la cura al Alzheimer, y estás todo el día metiéndole eso en la cabeza, sin ser consciente de las capacidades reales que tiene tu hijo. Y ahora ya hablo también como padre. Esta es una cuestión muy complicada, es decir, cómo fomento el trabajo, cómo fomento la autoestima, cómo fomento el autoconcepto que puede tener un niño de sí mismo en edades tan tempranas, que van a ser las bases psicológicas de su personalidad en el futuro, sin, primero, cortarle las alas, y segundo, sin darle unas alas de metros y metros y metros que después, cuando vaya a aletear, se le caigan a cachitos. Y esto es una cosa que como padres pues es muy complicado, ¿no? Y eso merecería un estudio profundo y 14.000 o 15.000 vídeos de expertos hablando de ello. Pero bueno, quedaos con este tema de los 2 superpoderes y nos analizamos a nosotros mismos y vemos, bueno, yo personalmente no soy una persona muy inteligente, pero sí que es verdad que, pues mira, soy agradable, suelo caer bien, soy muy simpático, no es mi caso, estoy hablando de una hipótesis, suelo caer muy bien, entro muy bien por los ojos, no sé qué tal, bueno, pues estos son mis habilidades, mis recursos, voy a tirar por aquí, voy a no sé qué. Oye, hay gente muy inteligente viviendo del Estado, Hay gente muy inteligente viviendo de su imagen, Hay gente muy inteligente viviendo no sé qué. Es decir, están usando muy inteligentemente sus recursos. Y luego a lo mejor les pones delante un problema de matemáticas de cuarto de primaria y no tienen ni idea por dónde cogerlo. Pero son personas inteligentes para mí. ¿Por qué? Porque están empleando los recursos que tienen de la forma más eficiente, y de hecho están sacando muchísima rentabilidad a lo que tienen. Entonces, bueno, por eso digo que la inteligencia va mucho más allá simplemente
hacer un test de inteligencia o resolver 4 problemas de matemáticas o de física o de geometría. ¿Vale? Y en cuanto a la fuerza de voluntad, me parece que es la clave. De hecho, si a mí me dicen, oye, escoge entre que tu hijo sea hiperinteligente y no tenga nada de fuerza de voluntad, o que tu hijo sea de inteligencia baja pero que tenga muchísima fuerza de voluntad, a mí creo que va a tener más éxito y más felicidad en su vida si tiene fuerza de voluntad y va a trabajar y es constante y va a salir adelante, va a poner de su parte, etcétera, aunque no tenga mucha inteligencia, va a suplir esa falta de inteligencia con capacidad de trabajo, que una persona tremendamente inteligente que no tenga nada de capacidad de trabajo porque, bueno, pues probablemente fracase. De todas maneras, insisto, es una reflexión solo para que nos miremos a nosotros mismos. Todo esto que estoy diciendo y he dicho durante este vídeo es generalizar. Luego habría que ir al caso individual de cada uno y cada uno tendría que analizarse a sí mismo y decir, bueno, ¿dónde estoy yo y qué es lo que estoy haciendo y qué tal me está yendo? A darle vueltas, titanes.